De fibras elásticas. Esto es una arteria elástica. ¿Sí? Aquí da para ver que la túnica media es mayor que la adventicia. ¿Esto es regla siempre? No. Pero normalmente esto es lo que ocurre. ¿Sí? Pero puede ser que en la práctica no suceda, ¿no? Aquí. Yo veo, miro, no. Aquí es luz. Esto sería túnica íntima. Luego, hasta aquí túnica media y túnica adventicia. Lo que queda aquí, ¿no? Esto que estoy viendo aquí en vermello, estos son fibras de colágeno, del tejido conectivo, ¿ok? Y aquí lo que estoy viendo es láminas concéntricas de músculo y a veces se ven aquí las fibras elásticas, ¿ok? Y si yo tengo fibras elásticas entre músculo, ¿qué es eso? ¿Es una arteria? Miren aquí. Aquí hay mi hoyo, vamos a poner más grande. Profesor, nos da para encerrar muy bem as fibras elásticas. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas no se pintan con hematoxilina y eosina por cemento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la tinción más común que yo tengo en la práctica? Hematoxilina y eosina. Pero yo ya les doy un truco para hacer, ¿no? Ustedes meten la lámina y si la tinción es con hematoxilina y eosina, yo puedo hacer un juego, show y quiz, de graduación, la verdad. Con ese micrómetro, luego se hizo ahí. Sí, voy a mirar y ahí va a validar como que las fibras elásticas se iluminan. Si hago ese juego así. Y voy a ver que hay fibras elásticas de aquí hasta allá. No atención como acá y que no se puede ver muy bien las fibras elásticas. Si la tinción es aldehído de fucina, si es paz, si es tinta china, ahí ya no precisa, porque las fibras elásticas van a ser bien marcadas en eso. ¿Están ahora ya? ¿No? Muy bien. ¿Disco qué? No, aquí no da para ver. Porque esto es vaso sanguíneo. Disco intercalar entre un miocardio. ¿Tá? Exactamente. Disco intercalar en un miocardio. ¿Tá? Muy bien. Aquí yo tengo camada muscular. Músculo, fibra elástica, músculo, fibra elástica, músculo, fibra elástica. Lleno de fibra elástica, arteria elástica. No da para confundir. ¿Ok? Después, arteria muscular. ¿Qué es lo que voy a tener en la arteria muscular? Mesmo a imagen sendo un Wii, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Membrana elástica interna. La membrana elástica interna que se puede ver aquí, ¿no? Y veo que la túnica media es por aquí, túnica adventicia por aquí. ¿Ok? Eso es arteria muscular. Queda un poco mejor. Esto es la membrana
elástica interna, túnica media. ¿Veo otro miollo también en la túnica media? ¿Sí o no? No. Solo veo esto. ¿Okay? Esto es músculo, Esto es músculo. Entonces esto es arteria muscular o arteria mediana. E na elástica, conseguimos ver a membrana elástica também? A ver, todas las arterias tienen membrana elástica interna. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la arteria grande? Con la arteria grande lo que pasa es que, mirar esta imagen. ¿Qué es lo que pasa con la arteria grande? Como hay mucho, no da para distinguir. ¿Ok? No da para distinguir. Puede ser que se marque más, puede ser, pero frecuentemente no. No se distingue. Por ahí sí hay. ¿Ok? Eu não entendi como que se tinge as membranas elásticas. La membrana elástica se tiñe con colorantes especiales. Por ejemplo, aldehído. Aldehído de fucsina. Puedo pintar con tinta china. Se puede pintar con ácido periódico de zinc. Se puede usar, por ejemplo, la técnica tricrómica de Mallory o Mason y se puede pintar. ¿Ok? Y ahí sí, por ejemplo, aquí creo que había una que se pintó con aldehído de fucsina. Creo que era esta. ¿Sí? Esta se pintó con aldehído de fucsina que da para percibir como Hoshu. Pero si fuese AIE, hematoxilina y eosina, no. ¿Ok? No se pinta muy bien. ¿Ok? Y aquí se puede ver qué pasa con la arteria muscular. La membrana elástica interna es bien prominente. ¿Ok? Bien prominente. ¿Sí? ¿Y qué es esto que nosotros estamos viendo aquí? Estas. Túnica meia. Ah, não, isso aí não. Isso aí é núcleo. ¿Qué son estos? ¿Qué capa esta es? Muscular. Entonces, ¿qué son? Núcleo de los músculos. Exactamente. Estos son los núcleos de los músculos. ¿Sí? De los miocitos. ¿Ok? Núcleo de los músculos. Que están haciendo vuelta, Estamos llenando así. Y van formando capas. ¿Ok? ¿Cómo yo no confundo que eso sea túnica adventicia? Por esos núcleos, y la túnica adventicia, ¿qué pasa? En la túnica adventicia yo voy a tener fibras. Miren aquí. ¿Da para ver así los núcleos como el anterior? No, ¿ok? Estos son fibras de colágeno, ¿no? Algunos puntitos yo puedo observar ahí, ¿no? Estos. Algunos, pero no como los anteriores. ¿Esos qué son? Esos son fibroblastos. Exactamente. Células que producen fibra. Entonces, diferente que esto, ¿no? Aquí se ve los núcleos bien en secuencia de las fibras musculares. Aquí se ven las fibras de colágeno. Os biocitos ficam na túnica média. Túnica media, son el músculo. Músculo mismo, ¿sí? Ven aquí como así, aquí yo tengo bien organizado.
Porque los miocitos hacen la capa, ¿no? Muscular. Siguen la secuencia. A varias capas. Aquí, todo es fibra de colágeno. ¿Okay? Tejido conectivo. Llegamos a las arterias pequeñas, las de pequeño calibre, y aquí yo puedo contar ya la cantidad de camadas. Puedo contar, ¿sí? Se ve que hay una camada, parece dos, y por eso es una arteriola. Si tuviese tres, sería una arteria pequeña, pero tiene dos nomás. Aquí se puede ver una hemasia, por ejemplo, ¿no? Aquí. A ver, ¿está? ¿Se puede ver aquí la membrana elástica interna? ¿Sí o no? Aquí. Esta es la membrana elástica interna, ¿sí? Que sigue aquí. ¿Por qué? Porque la membrana elástica interna está presente o puede estar presente en todas las arterias. Luego, ¿qué pasó? Tiramos todos los músculos y quedó solamente endotelio. Y eso es epitelio plano simple capilar. ¿Okay? Ahí ya es directamente un capilar. Solamente una camada. Muy bien. Ahora, existe una zona de la microcirculación donde las arterias y las venas se comunican. Y es esta parte, ¿no? Aquí. Las arterias van a terminar como vena. Esto es arteria aquí y aquí vena. En esta secuencia pequeña, ¿sí? Aquí existe una estructura que se conoce como lecho microvascular, que es un conjunto de tres componentes. Va a formar la arteriola. ¿Quién viene después de la arteriola? Capilar. Y después del capilar, la vénula postcapilar. Esos son los tres componentes del lecho microvascular, o también llamado lecho microcirculatorio. ¿Por qué este sitio es importante? ¿Qué es lo que pasa? A nivel de las arteriolas se puede regular el flujo arterial. Por ejemplo, cantidad de sangre que viene desde la sangre, o sea, cantidad de sangre que viene desde la arteria, puede ser regulado a través de las arteriolas, porque las arteriolas pueden tener esfínteres, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se necesita regular el flujo sanguíneo, la sangre pasa y luego, si yo le meto un esfínter ahí, pecho, ¿cómo va a ser la presión que sale después de eso? ¿Más o menos? Más. ¿Por qué? Es como apretar la manguera, apretar la manguera y sale con más presión. Y eso termina aumentando toda la presión. La presión arterial se regula a este nivel, ¿sí? Ok, a este nivel, el nivel del lecho microvascular, formado por arteriola. Las arteriolas que tienen esfínteres son llamadas de metaarteriola, ¿sí? Que luego pasa la sangre al capilar y del capilar pasa a la vénula postcapilar. ¿Sí? Tres componentes. Importante, Importante. Esta vía puede ser lenta. Esto existe en todo el cuerpo,
todo el cuerpo. Pero puede ser lenta, así como Afonso y la misaje, a veces 2, 3, 4 horas. Hay zonas del cuerpo donde yo no puedo esperar esto, no puedo esperar, porque necesito mucha sangre. La sangre, além de fornecer nutrientes, ¿cuál es la función de la sangre? Além de fornecer nutrientes, llevar oxígeno, ¿qué hace la sangre en todo el cuerpo? Crecimiento puede ser, ¿qué más? Temperatura, por ejemplo, ¿sí? ¿Está? La temperatura también, nosotros sentimos calor también porque la sangre es caliente, ¿no? ¿Está? Entonces, cuando las extremidades sienten frío, el cuerpo puede activar mecanismos de calor para intentar compensar, ¿sí? Y si hace mucho frío, ¿qué acontece? Hay vasoconstricción. Y la vasoconstricción puede ser letal. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de sangre, caudal de sangre que llega. Si por ejemplo en las extremidades, ¿no? En las extremidades, dedo, nariz, boca, oreja, en el frío, ¿qué pasa? Se queda a veces blanco, rojo, ¿sí? Cuando hace mucho frío, ¿no? Y eso puede ser mortal si es que solo depende de esto. Entonces el cuerpo tiene una forma de saltar, de pular esta vía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Existe una vía accesoria, donde no pasa por el lecho de capilar, sino que hace una conexión arteria-vena. ¿Sí? Y esto se conoce como anastomosis arteriovenosa. Para llegar rápida sangre en esos sitios, mano, nariz, boca, oreja. En esos casos, por ejemplo, ¿sí? En esos casos, hay personas que tienen alteraciones en esto, puede ocurrir el síndrome de Raynaud. Ahora ya vieron la mano morada, bien morada, que se puede desencadenar por el frío, por la alergia, es una enfermedad misma. Y la persona sufre, ¿no? Se queda morado la mano. Escoso, morado escoso, ¿no? Pero también existen otras partes del cuerpo, zonas donde se tiene que llevar flujo rápido. Sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con Afonso Misaje? Es lenta, ¿no? ¿Sí? Que intenta por pular Afonso para agilizar el llevado de sangre. En el cuerpo existen zonas, porque los microvasos llevan poca sangre. Entonces necesitamos vasos mayores para llevar más sangre, para, por ejemplo, hacer frente a la temperatura. Y ahí existen la anastomosis arteriovenosa, principalmente en las extremidades, donde los vasos son muy pequeñitos. Pero también en sitios de órganos donde se tiene que haber rápido flujo y reflujo. Por ejemplo, para el pene, ¿sí? Para que ocurra la erección. ¿Qué es lo que ocurre en la erección? Erección porque hay henchimiento de sangre. Pero eso tiene que salir rápidamente, voltar rápidamente, ¿no? Y ahí tenemos un salto también, ¿sí? Anastomosis arteriovenosa. El pene, el clítoris, ¿sí? Rápido henchimiento y luego vuelve rápidamente, ¿sí? Exactamente, se corta ese intermedio no tiene, sino que hay arteria, vena, directamente. ¿Sí? Profesor, Sí. Eu escutei uma vez no dia falava que ano frio, pessoas mais velhas têm que deixar as extremidades mais quentes, por causa que pode ser mortal para elas descobrir isso. Tem alguma coisa a ver com isso? Claro, en las personas más viejas, ¿qué es lo que pasa? Las arterias empiezan a ser más resistentes, más rígidas,
¿Por qué? Porque la cantidad de... Un momento aquí, ¿por qué? La cantidad de fibras elásticas, cuando nosotros envejecemos, se empieza a perder. A partir de los 40 años, las fibras, las arterias pierden flexibilidad, se pierden fibras elásticas. ¿Sí? Las arterias se vuelven más rígidas y la conducción sanguínea se hace más dificultosa también. ¿Sí? En los ancianos, por ejemplo, el músculo que también ayuda a la conducción de sangre, como para el retorno venoso, es más frágil. Entonces esa circulación es mucho menor. Entonces en zona de extremidades, la circulación de sangre es más lenta, ¿sí? Y por tanto también consecuentemente la temperatura puede ser menos regulada en los más viejos, ¿no? Porque aquí no, ese pulo no es para troca gaseosa necesariamente. Eso es una vía alterna nomás, eso es para llevar rápido sangre, principalmente para la temperatura, ¿sí? No es para troca de gas necesariamente, ¿sí? Muy bien, preguntas. Sistema vascular. ¿No hay? Vamos a empezar el sistema respiratorio. Muy bien. Sistema respiratorio, ¿sí? El sistema respiratorio es importante porque ¿cuál es la función final del sistema respiratorio? ¿Qué hace el sistema respiratorio? Troca de gas. Pero antes de hacer la troca gaseosa, nosotros necesitamos ¿qué cosa? Que ese aire sea conducido, ¿no? Y sea filtrado. Muy bien. A ley de ser filtrado, ¿qué tiene que ser el aire? ¿Qué tiene que hacerse con el aire? Aquecido. Tiene que ser Aquecido y humidificado. calentado y humidificado. Si no, el aire puede lesionar todas las vías. ¿Ok? Muy bien, el sistema respiratorio, ustedes ya lo vieron, el doctor Víctor seguramente, ya no, y saben que se divide en dos partes, ¿no? Superior, inferior. Sí. Superior va hasta dónde? Hasta antes de la laringe. La superior está formada por la vía nasal, nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. ¿Quién es el encargado de tratar enfermedades de las vías superiores? ¿Quién es un especialista? Otorrino, ¿no? Y inferior es a partir de la laringe para abajo. Pineo. ¿Sí? Vamos a repasar las vías inferiores. Laringe, tráquea. Después de las tráqueas, la tráquea, bronquio, ¿no? Bronquios principales. Primario, secundario, terciario. Y después, bronquiolos, ¿no? Y después de los bronquiolos, alveolos. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? Alveolos. ¿Sí? Solamente ahí. La tráquea, la laringe, un conducto que termina en los alveolos. Ahora la pregunta es, ¿cómo están formados los pulmones? ¿De qué se componen los pulmones? ¿Cuál es la composición anatómica y histológica del pulmón? ¿Cómo está compuesto?
que compone el pulmón. Pleura es la parte externa, ¿no? Nosotros teníamos tráquea, bronquio, ¿sí? Los bronquios primarios, secundarios, ¿sí pasamos? Terciarios, bronquiolos. Y los bronquiolos terminan como alveolos. O alveolos, 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 bronquiolos, alveolos, bronquiolos, alveolos, bronquiolos, alveolos, bronquiolos, alveolos, bronquiolos, alveolos. ¿De qué se forma el pulmón? Y bronquiolos y bronquios también. Ese es el pulmón. Todo eso está envuelto por un saco que es el pleura. Muy bien. Eso es la pleura. ¿Sí? ¿Cómo se compone el pulmón? Bronquio, bronquiolos, alveolos. ¿Sí? ¿Está? Eso es pulmón. ¿Por qué? Porque ustedes se van después en la práctica y le dicen, ¿y dónde está el pulmón? Cuando ven así la imagen, ¿no? Y el pulmón es todo eso, ¿ok? Todo eso, que finalmente el conducto que comenzó aquí arriba va a terminar aquí en los alveolos, realizando el intercambio de gas. ¿Ok? Intercambio de gas. Lleno de sacos, miles y millones de gas, miles y millones de alveolos, de sacos. Por eso yo puedo insuflar y desinflar, ¿no? El pulmón. Ahora bien, todos estos conductos, a través de todos estos conductos, lo que hace es pasa aire que está siendo preparado para llegar a las vías menores, ¿sí? Entonces yo tengo una zona que prepara el aire, conduce el aire, y una zona que se encarga de intercambiar el gas, ¿sí? La zona que conduce el aire anatómicamente es, la que conduce el aire es tráquea, bronquio, primario, secundario, terciario, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. ¿Cómo te nombras? Todavía bronquiolo respiratorio. ¿Y después? ¿Cómo te nombras? Manuela es alveolo. Emanuele y David, los dos hacen troca de gas, tanto el bronquiolo respiratorio como el alveolo. Por eso ellos dos se conocen como región respiratoria, sitio donde ocurre el intercambio gaseoso. Por ejemplo, hasta Josías no hay intercambio gaseoso, solo hay conducción. Y esa región se conoce como región conductora. Y cuando llegamos a David y Manuel ocurre el intercambio gaseoso y esa zona es región respiratoria. O sea que el bronquiolo respiratorio hace también intercambio de gas. Sí. ¿Okay? También hace intercambio gaseoso. No solamente Manuel, sino que también David. Y el bronquiolo terminal, cuidado que no es el terminal. ¿Quién es el terminal realmente? Respiratorio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante para seguir comprender unos conceptos que entendemos como mucosa. A ver, David, ya sé tu nombre, ¿no? Mucosa
te viene a la mente cuando escuchas mucosa? ¿Tiene moco? ¿Qué más? Puede ser, tiene glándulas para producir moco. ¿Qué más? ¿Dónde hay mucosa? La luz de qué? De los órganos huecos. Puede tener en la luz, o sea, alrededor de la luz. Eso entonces puede ser entonces un revestimiento interno. ¿Ok? Revestimiento interno donde se produce moco. ¿Sí? Ejemplo de mucosa. Cavidad nasal, mucosa. ¿Dónde más? Tráquea, mucosa. ¿Dónde más? Estómago. Cuidado con el café, cuidado con el cigarrillo, cuidado con el whisky, ¿no? Cuidado, porque la mucosa gástrica, cuidado con la aspirina, cuidado con el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica se puede lesionar, no sé, yo opino ustedes. ¿Dónde hay mucosa también? Intestino, muy bien. ¿Dónde más? Bronquios, muy bien. ¿Dónde más? Reproductor, por ejemplo, vagina, útero. Si tienen mucosa, ¿ok? Revestimiento interno donde se produce el moco. Ahora bien, la mucosa tiene dos componentes histológicos. Se forma por epitelio más el tejido conectivo que está debajo, que es el laxo, que se conoce aquí como lámina propia. Es el tejido conectivo laxo. Esto es mucosa. ¿Cuáles son los componentes del epitelio? ¿Cómo se compone cualquier tipo de epitelio? Lámina basal, membrana basal y células. ¿Ok? Cuidado que la lámina propia no es igual que la lámina basal. Ustedes saben que es esto, ¿sí? Diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la diferencia entre mucosa nasal con mucosa vaginal, por ejemplo? Si los dos son mucosas, ¿cuál va a ser la diferencia? El tipo de célula, el tipo de epitelio, exactamente, el tipo de epitelio. Por ejemplo, en la nariz va a ser un epitelio, dependiendo de la zona, pseudoestratificado, y en la vagina va a ser un epitelio plano estratificado, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? El tipo de epitelio. ¿Está? Y con eso va a cambiar también el pH, un poco de su función, etc. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que entendamos es que los diversos tipos de mucosas son revestimiento interno y lo que va a cambiar es el tipo de epitelio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Si yo hago un corte, por ejemplo, me dijeron que el estómago tiene mucosa. Si yo corto aquí el estómago, corte transversal, luz. ¿Ok? ¿Dónde está la mucosa? La mucosa está cercano a, buenas tardes, cercano a la luz. Esto es mucosa, cercano a la luz. ¿Sí? La mucosa, normalmente con la mucosa viene otro tejido, otra capa, porque la mucosa es una capa. Viene una capa debajo que se conoce como submucosa. Siempre viene junto, normalmente, ¿sí? Mucosa y submucosa. ¿Por qué? Porque eso le da apoyo a la mucosa. Es un tejido un poco más resistente.
Tejido conectivo, denso, irregular. Porque aquí era laxo, ¿no? Y después esto se continúa aquí. Se continúa y eso ya se conoce como submucosa. Entonces, alrededor de la mucosa, normalmente o frecuentemente voy a tener submucosa. ¿Y para qué sirve la submucosa? Uno, resistencia, ¿no? Darle resistencia al órgano, para que el órgano no sea frozen, ¿ok? Dos, porque en ese sitio yo puedo encontrar vasos, por ejemplo, puedo encontrar vasos ahí para irrigar, venas, arterias, puedo encontrar nervios y puedo encontrar también glándulas, ¿sí? También se pueden encontrar aquí en la submucosa, ¿no? ¿Ok? Pregunta, sí. Siempre abajo de la mucosa hay submucosa, ¿sí? Bueno, 99%. Hay, puede ser que en algunos casos submucosa pule, pero 99% de los casos siempre es así. ¿Sí? Sempre vai ter essa quantidade de glucose e subglucose. Más grande es la submucosa. ¿Por qué? Porque la mucosa es solamente epitelio, que es bien fino, y su tejido laxo, ¿no? Que es la lámina propia. ¿Sí? Y debajo de él viene submucosa, tejido de resistencia. ¿Sí? Ahora bien, si yo les pregunto, por ejemplo, a nivel de patología, hay una célula rara que se encuentra en la mucosa y hay otra célula que ya se encuentra en la submucosa. ¿Cuál va a ser peor pronóstico? ¿Por qué? Porque es más interno, que tiene más vasos. ¿Y qué pasa si hay células raras cerca de un vaso? Se puede espallar, exactamente. Si llegó a la submucosa, yo ya me tengo que preocupar, ¿no? Porque de ahí puede espallarse. Porque yo sé que en la submucosa hay vasos mayores. ¿Ok? ¿Está? La mucosa también tiene vasos, pero los vasos de la lámina propia son más pequeños. Sí. Questão de uma úlcera no estômago, por exemplo, atinge a submucosa ou atinge somente a mucosa? No, todo. Voy a tener úlcera dependiendo del nivel. Y ahí voy clasificando en etapas. Si la úlcera pasó, si no pasó, si ya atravesó todo, úlcera perforada. Operación urgente, cirugía urgente, ¿no? ¿Está? Pues si no muere. Entonces, lo que yo quiero con esto es que nosotros tenemos que saber qué es la mucosa. No se pasa en biología 2 si no se sabe qué es mucosa. Hay que saber sí o sí por la importancia que luego tiene esto, ¿ok? Y cómo está formada la mucosa. Aquí tengo aquí lámina propia. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tipo de células, el tipo de epitelio, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas? ¿No? A submucosa, ela está atrás da mucosa como um revestimento? Como un sostén. ¿Sí? Como un sostén. Por ejemplo, esto es la mucosa, ¿no? ¿Sí? Y si fuese solamente mucosa, tu estómago sería así. ¿Ven?
está ahí. No va a dar para digerir. Entonces tiene que tener otra capa un poco más firme. Y al de la mucosa, incluso tiene músculo que resiste más ahí. Y después tiene otra capa otra vez que le da más resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de sistema respiratorio, hablamos de mucosa respiratoria. El epitelio de la región del sistema respiratorio es un epitelio que básicamente encontramos ahí y es muy especial. Este epitelio se conoce como epitelio respiratorio. Obviamente encontramos en la mayor parte del sistema respiratorio, ¿sí? Y este epitelio es un epitelio de tipo piseostratificado, cilíndrico, ciliado, PCC, ¿ok? PCC aquí no es PCC primer comando capital, ¿va? Y es piseostratificado, ciliado, cilíndrico, ciliado. Pueden usar esta abreviatura en la prueba, sin problemas, ¿ok? Se puede usar. Vamos a recordar un poquito cómo estaba formado el epitelio piseostratificado. ¿Cuál era el concepto del piseo? Pausa. ¿Por qué? Había una ley. Parece certificado, pero no es. Muy bien, algo más. ¿Cómo eran las células? Hay algo así, ¿eh? Todas las células tocan moción, pero no todas alcanzan la superficie. ¿Sí? Todas tocan moción, pero no todas alcanzan la superficie. Entonces algunas células son altas, ¿sí? Otras son pequeñas, otras son altas, 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 algunas son pequeñas, ¿no? Muy bien. Todas tocan la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie, ¿sí? Esto era fisiología 1, aprendimos hasta ahí. Ahora vamos a ver por qué algunas son más pequeñas y otras son más grandes. Porque la función que cumple son distintas, ¿sí? Y aquí vamos a ver que dentro del epitelio respiratorio existen varios tipos de células, ¿sí? Por ejemplo, como dice, piseostratificado, cilíndrico, ciliado. Hay células que tienen cilios, hay células que tienen cilios, ¿ok? Y estas células se conocen como células ciliadas. ¿Cuál es la función de las células ciliadas? ¿Qué hacen las células ciliadas? Movimentar. ¿Qué es lo que tiene que movimentar? Muco, por ejemplo, y las partículas ingresaron y luego tiene que... Eso actúa como filtro. Las células ciliadas actúan como filtro. Y son las células que más existen en el sistema respiratorio. ¿Sí? Es la que más tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos filtrar el aire. El aire que está continuamente, hoy en día es muy contaminado, ¿no? ¿Sí? Tiene que filtrarse hasta llegar a los alveolos. ¿Sí? ¿Quién actúa como filtro también? Con ella. ¿Qué otra célula le acompaña? ¿Quién evita que las partículas lleguen al fondo? ¿Los cilios o no? ¿Quién? Ustedes me dijeron, ¿cómo se movimentan qué cosa? ¿Qué es lo que movimentan? Moco, ¿no?
¿Quién produce moco? Las células caliciformes. Células caliciformes. ¿Para qué producen moco? Para que las partículas se colen en el epitelio. Y entonces, después, ¿qué va a venir? La célula ciliada a barrer, movimentar. ¿Sí? Eso hace las células ciliadas después. El moco sirve para eso, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, engripados, ¿no? O resfriados o alergia, se produce mucho moco para poder lubricar uno y para que las partículas también puedan ser eliminadas. ¿Sí? Tercer tipo de célula que podemos encontrar aquí son células que tienen en su extremo microvellosidades. Cuando nosotros miramos la imagen así, parecen cepillo, escoba de dientes. Por eso se conoce como célula de cepillo. ¿Para qué sirven las microvellosidades? ¿Cuál es la función de las microvellosidades? Absorción. ¿Por qué hay que absorber aquí? En el sistema respiratorio. Si nosotros no absorbemos aire, ¿por qué hay que absorber aquí? Entonces recuerda que todavía no es los alveolos, estoy acá arriba. Para poder recibir. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién es alérgico aquí? Rinitis, alérgica. Mucha gente, ¿no? ¿Qué pasa con el aire que nosotros leemos y después está contaminado y espija, ¿no? ¿Por qué? Porque hay células que actúan como quimiorreceptoras. ¿Sí? Quimiorreceptoras. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe un poquito del aire, detecta que es malo y después le avisa al nervio del espino. ¿Quién es el nervio del espino? El quinto par craneal. El nervio trigémino. ¿Sí? Él le avisa para el trigémino, hey, ahora tengo que espijar, porque ahora está muy bien. Y ahí espijamos, ¿no? ¿Okay? Quimiorreceptoras. ¿Sí? Cuarto tipo de célula. Células que producen hormonas. Aquí también. Células que producen hormonas que tienen gránulos adentro. Tienen gránulos y se conocen como células de gránulos pequeños. O también llamadas células neuroendocrinas. Endocrino significa que produce hormonas. ¿Okay? Y neuro porque son hormonas neuroendocrinas. Que por ejemplo, estimulan el placer cuando yo huelo un cheiro costoso. ¿Sí? Y o también pueden ser llamadas de células K. Células K, neuroendocrinas o de gránulos pequeños. Se ve así. Gránulos pequeños. Y el último tipo de célula, que es la que nosotros vemos aquí triste, es una célula que no alcanza la luz y su función es muy importante. Se conoce como célula basal, tiene una función de madre. ¿Qué hace la célula madre? Produce otra célula, va renovando, ¿no? O sea, hace la célula madre. Entonces, 5 tipos de células nosotros tenemos en el epitelio respiratorio. Ustedes, yo les digo epitelio respiratorio y piensan en PCC con esta población celular. ¿Ok? Por eso tenemos todas esas cosas en el sistema respiratorio. Por ejemplo, moco, tenemos filtro, ¿sí? Todo eso depende del tipo celular que hay en ese sistema. ¿Ok? ¿Preguntas?
ella es siempre la basal va a ser pequeña, porque ella es la que está renovando las otras células, ¿está? Diferenciándose en otro tipo de células. ¿Sí? ¿Cómo? No, aquecimiento dual no hay célula necesariamente, sino que ¿cómo se aquece el aire? Aquí debajo del epitelio hay la lámina propia. Y aquí yo voy a tener vasos sanguíneos. Entonces cuando el aire pasa aquí, ya pasa por la zona quente. Y eso mismo permite aquecer. ¿Ok? Por eso cuando yo, por ejemplo, hace frío, el aire está frío, y aquí están los cornetes. Los cornetes tienen epitelio respiratorio y tienen lámina propia, vasos sanguíneos. Y eso se puede hinchar, o se puede contraer. Cuando el aire pasa, se calienta. La persona que está todo hinchada, así habla, ¿no? Se puede usar gotitas y hace vasoconstricción. Y abre la nariz por un tiempo. ¿No? ¿Preguntas? O professor, acha que essa é uma consequência da inflamação do músculo? Es un hiperestímulo de las células calciformes. Sexto, si nos vemos la próxima semana.